Un feliz sábado, mis queridos hermanos. Dios nos bendiga. Nos alegramos de poder saludarles y también de compartir una clase más de la escuela sabática. La escuela sabática es una escuela, como su nombre lo indica, y estamos aquí para aprender. De hecho, hoy tendremos un tema, como los ven allí, discípulos de Cristo en la iglesia de hoy. Quiero decirle que no es un sermón, es una clase donde ustedes pueden participar. Si podemos utilizar micrófonos, si usted quiere aportar, lo puede hacer, porque estamos en una clase y pueden inclusive interrumpirnos y todo para poder todos tener claro el tema y entenderlo. De verdad que el ideal es que nosotros lo logremos masticar, lo logremos tener claro y podamos disfrutar de entender lo que quiere decir la palabra de Dios cuando nos habla de nuestro discipulado en el día de hoy o en el tiempo actual. Quiero invitarles a que ahí donde están inclinemos nuestros rostros. Al abrir la palabra tenemos que pedirle la sabiduría del Espíritu Santo. Vamos a orar. Maravilloso Padre, gracias te damos, Señor, porque tu palabra es la verdad y porque al abrirla, Señor, podemos entender que tú tienes un propósito, una misión para cada uno. Y queremos darte las gracias, Padre, porque nos permites a través de la escuela sabática aprender lecciones importantes, lecciones útiles para nuestra vida espiritual. Dirige, Señor, este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a estar en los próximos 35 minutos compartiendo esta clase y esperamos que con la ayuda de Dios podamos nosotros disfrutar de ella y participar plenamente en lo que Dios tiene para nosotros. En primer lugar, quiero decirles, mis hermanos, que cuando nosotros hablamos de los discípulos de Cristo, nuestra mente inmediatamente se va a los 12 apóstoles, ¿cierto? Porque pensamos que esos son los únicos discípulos de Jesús, o no sé por qué deberíamos nosotros tener claro el concepto, pero nuestra mente se va justamente hasta allá. Pero el tema de hoy nos dice que el Señor tiene una enorme cantidad de discípulos y que tú y yo hoy somos discípulos del Señor. Desde el más pequeño hasta el más anciano que ha decidido adorar a Dios o venir a la iglesia o buscar una relación personal con Jesús, se convierte en un discípulo del Señor. El que viene a la iglesia, el que se conecta en la iglesia virtual, el que participa de un grupo pequeño, todo el que quiere buscar un contacto con Jesús, no importa en el nivel en que se encuentre, se convierte en discípulos de Jesús. Ustedes recuerdan que dentro de los discípulos de Jesús habían personas de todo tipo de nivel social, de todo tipo de preparación intelectual. Habían personas que eran humildes, muy sencillas, y habían algunos que eran más preparados. Entonces, nosotros nos damos cuenta que dentro del discipulado de Cristo cabemos todos. Todos podemos participar, todos estamos incluidos, aún los que no estén bautizados. Somos discípulos de Jesús en el momento en que comenzamos a seguirlo, en que comenzamos a participar de su invitación de ir a cumplir la misión que el Señor nos ha propuesto. Bueno, en la iglesia de hoy nosotros tenemos diversos personajes de diferentes niveles y medios sociales, de diferentes preparación, porque saben ustedes que Dios nos utiliza con todo lo que tengamos, con las herramientas. El Señor pregunta, ¿qué tienes en tus manos? Y lo que tengamos en la mano, con eso podemos servir al Señor. Así que ya entendemos que ser discípulo de Jesús no son solamente los 12. Ser discípulos de Jesús en el aposento alto eran 120. Y luego ser discípulos de Jesús en la iglesia de hoy tenemos
varios millones de millones reunidos. ¿Saben? Ahora entendemos que podemos servir al Señor Jesús en cualquier momento, en todo lugar y con todas nuestras herramientas que tenemos. Hola, ok, ya volvimos. Gracias. Ok, gracias mi hermano por el micrófono, qué bonito, muy amable. Es un tremendo discípulo del Señor. Tranquilo que ahora se lo abren, hermano. Téngalo allí. Muy bien, mis hermanos, como les dije, vamos todos a participar de esta capacitación. Bueno, la primera pregunta es, ¿para qué estudiamos nosotros? Bueno, regularmente nosotros estudiamos porque queremos saber, queremos crecer, queremos conocer más, queremos subir de nivel, queremos tener una capacitación para poder cumplir algo laboral. Así que bueno, nosotros, mis hermanos, estudiamos porque queremos ser grandes profesionales y podemos a través de eso servir a la sociedad, servir al hogar, servir a las personas que requieren ayuda, servir a todos los medios, porque cuando nosotros nos preparamos, estamos listos para servir. Pero saben ustedes que a veces se nos olvida lo más importante, ¿servir a quién? A Dios. Y saben que a veces entre más preparación tenemos, entre más capacitación tenemos, parece que nos sentimos un poquito más grandes, se nos infla un poquito el pecho y parece que nos vamos olvidando de quien nos dio la sabiduría, de quien nos dio el consejo, de quien nos instruyó, de quien nos guió y de quien nos trajo a la vida para ofrecernos la vida eterna. Nos olvidamos del Señor. Pero ¿saben ustedes una cosa? Dios sigue insistiendo en darnos oportunidad. Y ¿saben? El Señor nos tiene en cuenta en todo momento. Hay veces que decimos, pero es que en el trabajo tengo tanto trabajo, tantas actividades, estoy ocupado permanentemente, casi no me queda tiempo. Por eso es que el miércoles no puedo ir al culto, por eso es que no puedo ir al grupo pequeño, por eso es que no puedo ir a visitar a los enfermos, por eso es que no puedo hacer, porque estoy ocupado. Pero ¿saben una cosa? Miren esto. El Señor llama ¿a quiénes? Justamente a los ocupados. ¿Ustedes no se han dado cuenta que las ollas vacías hacen bastante ruido? Pura laraca, puro ruido, pero están vacías, no tienen nada por dentro. Pero cuando la olla está llena, casi no suena. ¿Saben? El Señor le gusta las ollas llenas, no las ollas vacías. Hay veces que hacemos un ruido como la gallina cuando pone el huevito, ¿cierto? Eso hace una laraca, hace un ruido, eso hace de todo. Nosotros necesitamos, como discípulos del Señor Jesús, llenarnos. ¿Y de qué nos vamos a alimentar? De la palabra de Dios. Por eso el Señor llama a los ocupados. Ustedes se dan cuenta que cuando se estaban repartiendo los talentos, uno quería estar desocupado, no quería trabajar, le dio miedo, no sé qué le dio, pero no quiso desarrollar su talento y lo enterró. ¿Y qué pasó con esa persona? ¿El Señor qué? Se lo quitó y lo echó a las tinieblas de afuera. ¿Y a quién creen ustedes que se lo dio? Podía habérselo dado al que seguía inmediatamente, que tenía 2 talentos, pero se lo dio al que más tenía, lo que significa que el Señor sí le gusta ocuparnos a nosotros los que estamos ocupados. No importa, mis hermanos, la ocupación que tengamos. No importa que usted esté hasta aquí de trabajo. Tenga siempre en cuenta que Dios lo tiene en cuenta a usted. Que Dios quiere usarlo a usted. Que Dios lo llamó a usted. Y que usted es un discípulo del Señor Jesús. Amén. Tengamos presente que todos tenemos oportunidad. El sabio Salomón dice, hay tiempo para todo.
¿De acuerdo? Así que nosotros necesitamos es organizarnos. Como discípulos del Señor Jesús, tenemos una gran responsabilidad. Y esa gran responsabilidad se llama cumplir la misión. ¿Cuál es la responsabilidad más grande que tenemos nosotros, espiritualmente hablando? Cumplir la misión. Y saben ustedes que la misión es ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y es una misión muy amplia. Pero saben, desde el primer día que Dios llamó a Abraham para que formara parte de su pueblo, ya Dios le dio una misión amplia, bien grande. Porque el propósito que Dios tiene es salvarnos a todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo entero, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La misión del Señor es grande, es amplia. Y por eso Dios nos necesita a todos nosotros. Dios quiere que tú te unas. ¿Cómo lo puedes hacer? A través de un grupo pequeño, a través de una pareja misionera, visitando la cárcel, visitando a los ancianatos, orfanatos, visitando a los enfermos, dando estudios bíblicos, predicando, repartiendo literatura, repartiendo el libro del año, ese libro que la iglesia está ofreciendo la oportunidad para que usted pueda adquirir y pueda repartírselo a una persona que lo necesite. Nuevamente se está repartiendo el libro El conflicto de los siglos. La hermana Eunice tiene a disposición allí libros, así que los que necesiten, estaremos repartiendo ese libro y es el privilegio que usted tiene de dar a conocer ese evangelio. Muchas personas han llegado a los pies de Jesús a través de ese libro, El conflicto de los siglos. Por eso se repitió la oportunidad y está supremamente subsidiado para que usted lo pueda adquirir y lo pueda repartir como hojas de otoño. Esa es una gran bendición de parte de nuestro Dios. Así que nosotros tenemos el privilegio de predicar. Ahora, yo les estaba hablando de una misión mundial, pero yo les pregunto, ¿será que nos tocará ir a la China, a la India, a Japón, por allá a los países más distantes de la ventana 1040? ¿Será que nos tocará irnos allá para poder cumplir la misión? No, yo veo que ustedes dicen así porque es real. Mire, si yo les contara algo, vamos a hablar del territorio que le corresponde a la Iglesia Central de Barranquilla. Nos corresponde un sector bastante amplio, toda esta parte norte, juntamente con la Iglesia Peniel, que son las que quedan en este sector. Hay 70 barrios donde no hay una iglesia adventista, en la parte norte. Estamos hablando de la parte norte de Barranquilla, solamente. Y les voy a decir, mis hermanos, que la Iglesia Central no solamente tiene la parte norte. Cuando estuvimos en la pandemia, me tocó ir a visitar a los hermanos y me tocó ir a toda la ciudad, hasta Soledad. Me tocó llegar allá porque de allá vienen miembros de la iglesia hasta aquí. Y en todos los barrios de Barranquilla. Ahora, mis hermanos, la obra que estamos haciendo como discípulos del Señor Jesús en la ciudad de Barranquilla es como una pequeñita gota de agua en un tremendo tanque. ¿No les parece que el mundo que tenemos a nuestro alrededor para evangelizar lo tenemos aquí cerquitica? Sí. Y hermanos, hay otra situación que quiero explicarles. Debido a la globalización es que muchas personas se han movilizado de sus países originales y se han repartido en diferentes lugares del mundo. Aquí fácilmente usted puede encontrar personas de diferentes lugares del mundo. Barranquilla es una ciudad cosmopolita que tiene representación de muchos países del mundo. Y saben, a raíz de la globalización, también nosotros podemos allegarnos a esas personas de otros países, darle a conocer el evangelio. Después que ellos lo acepten, ellos lo van a llevar a sus países de orígenes porque van a tratar de evangelizar a su familia y estaremos predicando el evangelio en todo el mundo. Cuando nosotros, los discípulos del Señor, somos fieles a Dios en los diezmos y las ofrendas, ¿saben ustedes que con el diezmo y la ofrenda que nosotros devolvemos al Señor, estamos predicando el evangelio en todo el mundo?
Porque no solamente en la costa atlántica, no solamente en la Unión Colombiana, no solamente en la División Interamericana, no solamente en la Conferencia General, en todo el territorio del mundo, cuando usted deposita su diezmo y su ofrenda, ese granito de arena está construyendo la predicación del Evangelio, porque usted está depositando allí su fidelidad y Dios está utilizándolo para que se predique el Evangelio en todos los entes de la organización. Eso es predicar el Evangelio a nivel mundial. Bien, mis hermanos, entonces somos discípulos ¿qué? Modernos del Señor. Somos los discípulos de la actualidad, ¿cierto? Y tenemos las herramientas en nuestras manos. Por eso Dios te llamó, te eligió, te seleccionó. Así que formamos parte de la selección del Señor. Y en la selección están los mejores. Lo que significa que Dios vio que tú eras lo mejor para cumplir esta misión. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Bien, mis hermanos, aquí está la misión que tenemos que cumplir. ¿Qué dice la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Glorificar a quién? A Dios. Primero tenemos que glorificar a Dios, hermanos. Y dice, y bajo la influencia del Espíritu Santo, ¿cómo lograron los discípulos del Señor Jesús alcanzar el mundo entero? Porque saben ustedes, de esos 12 que eligió el Señor, hoy el mundo entero conoce a Cristo. Y tenemos el 33% de la población mundial es cristiana, de diferentes denominaciones, pero es cristiana, conoce a Cristo. Lo que significa que se ha avanzado bastante, pero nos hace falta mucho todavía. Así que dice, bajo la influencia del Espíritu Santo, de esa manera es como podemos avanzar nosotros. Guiar a cada creyente. Ahora la misión que tenemos nosotros como discípulos es guiar a cada creyente a una experiencia de relación personal y transformadora con Cristo. Es decir, nosotros como discípulos, nuestra función, nuestra labor es instruir, preparar, ayudar, corregir a otras personas, pero también dice que lo vamos a llevar a una experiencia de relación personal y transformadora con Cristo. ¿Quién es el que va a hacer la transformación? Cristo, no voy a ser yo. Va a ser Cristo el que va a transformar la vida, tanto la mía como la otra persona que yo quiero ayudar. ¿De acuerdo? Y dice que lo capacite como ¿qué? Como discípulo para compartir el Evangelio eterno con toda persona. Y debemos comenzar desde nuestra casa. ¿De acuerdo? Con nuestra propia familia. Hermanos, no importa que sean rebeldes. No importa que no quieran escuchar. No importa que no quieran seguir. Dios es el que hace esa obra. Yo no sé si ustedes conocen a Justin. Y yo le dije, mantente fiel al Señor, ora al Señor todos los días, estudia la Biblia, trátalos bien, atiéndelos bien, trata de ser obediente, pórtate bien en la casa. Y ¿saben? Él comenzó a hacer eso. Hoy todos lo respetan. Hoy le dicen, bueno, es sábado, tienes que ir al culto. La misma familia está ahora apoyándolo para que él se mantenga fiel en la iglesia. Y les está dando ejemplo. Y no sabemos en qué momento el Señor haga la obra que Él quiere que se haga en su casa. Él quiere que toda su familia vaya con Él al reino de los cielos. Así que mis hermanos, de la misma manera podemos hacer nosotros. Y vamos a lograr resultados maravillosos. Ustedes ven esa lista, yo creo que no alcanzan a leer nada. Allí, ¿cierto? Pero mis hermanos, allá en la cartelera, y por ahí tenemos algunas hojitas, allí aparecen 100 maneras de involucrarnos activamente en la misión. Alguien elaboró esa lista y colocó 100 maneras, pero yo creo que hay muchas más para trabajar en la iglesia del Señor en el cumplimiento de la misión. Si estás interesado, porque de pronto dices, yo no sé qué hacer para trabajar en la misión, yo me siento que no estoy haciendo nada, necesito involucrarme, necesito participar.
Bueno, por lo menos acércate y mira esas 100 que están ahí, que yo creo que con 100 es suficiente como para que escojamos una por lo menos. Lo que quiere el Señor es que por lo menos una la podamos escoger y podamos prepararnos para servir al Señor. Y saben, con una que escojamos el Señor se va a sentir complacido. Porque Dios quiere vernos activos, Dios no quiere que enterremos el talento, Dios quiere que lo desarrollemos, que podamos hacer algo en favor de la causa del Señor, porque muchas personas se están perdiendo sin conocer a Cristo como Salvador personal. Por eso, mis hermanos, en ese listado usted puede, por la gracia de Dios, por lo menos escoger algo que hacer en la causa del Señor. Bien, dice aquí, desde el principio de la creación, Dios ha querido que nos preparemos como discípulos. ¿Usando qué? El método de la multiplicación. Y miren lo que dice el texto bíblico en Génesis 1, 27 y 28. Allí lo reducimos un poquito, pero dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y le dijo, fructificad y multiplicaos, ¿cierto? Llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, no solamente que nosotros vamos a traer hijos a la vida. El hecho de multiplicarnos es que ese hijo que traemos a la vida, tenemos que educarlo, tenemos que formarlo, tenemos que prepararlo, tenemos que instruirlo, porque él tiene que seguir llevando adelante la batuta del hogar, la felicidad del hogar, ¿cierto? Las labores, tiene que aprender. Eso que el Señor ilustró allí para todos nosotros nos está enseñando a ser discípulos multiplicadores. El plan de Dios es que nosotros, mis hermanos, no seamos meros miembros de la iglesia. Ya con ser miembros a veces nosotros decimos, bueno, ya es suficiente, ya me bauticé, ya soy adventista del séptimo día. Pero ¿saben ustedes que no es suficiente? Nosotros necesitamos ser discípulos y hacer discípulos. Porque el propósito de Dios es que no lleguemos solo a la Canaán. El propósito de Dios es que vayamos con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, con nuestros vecinos, con nuestros parientes, con todos los que nosotros queremos ir al reino de los cielos. Ese es el propósito de Dios. Por eso, cuando Dios dice que nos multipliquemos, yo no sé cuántos de ustedes han visto la estructura de las pirámides. Que uno comparte con el otro, ese otro comparte con otros y se va regando, se va esparciendo. Bueno, algo similar. El propósito de Dios es que tú recibes la enseñanza y no te quedas con ella. No la retienes, tú la compartes con otro y ese otro la comparte con el otro y el otro con el otro y se va repartiendo, se va regando. Eso es multiplicación y eso es lo que Dios quiere, que nosotros multipliquemos el mensaje de salvación que Dios nos ha dejado. Mis hermanos, no es suficiente con ser miembros de la iglesia. Tenemos que trabajar. El que estaba contratado con el talento decidió enterrarlo y no era suficiente. El Señor lo despidió, le quitó el talento. ¿Por qué? Porque no lo estaba desarrollando. Así que tenemos que trabajar. Miren lo que dice aquí. El discipulado es el compromiso continuo de quienes se convierten en fieles hijos de Dios. Todo el que se considera hijo de Dios debe ser un discípulo, discipular. Debe aprender, pero también debe enseñar. Por eso, mis hermanos, es sencillo. Aquí dice que debemos hacerlo cada año. ¿Es lo que está diciendo allí? Cada año tenemos que ser discípulos. No. Dice aquí, continuamente, permanentemente, aprovechando toda oportunidad, es que nosotros vamos a trabajar en la causa de Dios. Se hace necesario que lo hagamos así. Ahora miren, esto, es decir, el discipulado no se detiene, o el discípulo no se detiene en ser solo miembro de la iglesia. Desarrolla sus habilidades, sus dones, sus talentos, y también se esfuerza por promover su propio crecimiento espiritual y liderazgo, como también el de los demás. Este es un discípulo del Señor. Así que vamos a ir identificándonos como discípulos. ¿Quién es un verdadero discípulo del Señor? ¿Hay alguien que quiere mencionar algo
aquí está el micrófono. Si alguien quiere mencionar lo que es un discípulo para usted, qué significa ser un discípulo del Señor, levante la mano y le vamos a dar el micrófono para que pueda participar. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que todos saben qué es un discípulo. Así que ahí está claro, ¿cierto? A Él en todo lo que el Señor ha dicho que debemos hacer. Muy bien. Por lo tanto, ese es un discípulo. Seguirlo a Él en todo lo que Él ha dicho que debemos hacer en este mundo, que es de Él. Muy bien, gracias, hermana. Miren, mis hermanos, un discípulo es una persona que, como dice la hermana, sigue a Jesús en todo. Aprende de Jesús todo lo que pueda aprender, lo absorbe porque Él también lo comparte con otro. Y saben, ser un discípulo es decir, vamos a unirnos a alabar al Señor, como están haciendo allí. Miren los guitarristas que se pusieron todos de acuerdo, vamos a prepararnos para seguir al Señor. Los cantantes, vamos a alabar a Dios. Los predicadores, vamos a unirnos en la campaña evangelística, o vamos a ir a dar estudios bíblicos. Esta tarde a las 2:30 tenemos una reunión. Y esta reunión tiene que ver con hacer las cosas organizadas, predicar el evangelio de manera organizada. Yo puedo participar de manera organizada en la predicación. Si usted quiere participar activamente en la predicación del evangelio, venga esta tarde a las 2:30. Vamos a reunirnos los líderes de la iglesia mirando cómo vamos a distribuir el trabajo misionero, cómo vamos a integrar a toda la iglesia, porque queremos involucrarnos todos a cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado. Así que cada uno participando en la causa del Señor. Esto es importantísimo, mis hermanos. Miren ustedes, en otras palabras, discipular es simplemente formar, preparar, capacitar y entrenar a otra persona semejante a nosotros para que ¿qué? Que ellos a su vez se conviertan en multiplicadores de lo que han recibido. ¿Saben? Dios nos da a nosotros y nosotros no podemos quedarnos con lo que Dios nos da. Tenemos que multiplicarlo, tenemos que llevarlo a los demás, tenemos que instruir. Y eso es lo que hizo Jesús. Tomó a esos 12 y los preparó y luego los envió a cumplir la misión. Les dio el Espíritu Santo para que fuesen preparados y lleguen con poder. Ustedes saben que el evangelio es poder, y por eso el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder, es dinamita, es la que rompe las rocas que nos interrumpen, que nos impiden el paso. Ese es el poder del evangelio, y el Señor a cada discípulo le da el evangelio, el poder de Dios para romper esos corazones de piedra y convertirlos en corazones de carne. ¿Cómo lo vamos a lograr? Compartiendo con los demás lo que hemos alcanzado a entender de la Biblia. No importa que sea muy poquito, ¿cierto? En las manos de Dios, ese poquito es suficiente si lo compartimos con otro. ¿Escucharon eso? Lo que significa que yo no me puedo quedar con el poquito que recibí. Si yo recibí un versículo de la Biblia, yo puedo compartir ese versículo con otro. Si el Señor me dio una lección a través de ese texto bíblico, yo lo puedo repartir a otro, yo le puedo hablar de la bendición a otro, le puedo contar el testimonio que produjo en mi vida, y eso va a ayudar a muchas personas, ¿cierto? Si compartimos de lo que recibimos de Dios, Él te dará más. ¿Saben ustedes que el propósito de Dios siempre será darnos más? Si recibimos un poquito, compartámoslo. Esta persona recibió el estudio, pero ahí está compartiéndolo con 2 personas. Esas 2 personas van a repartirlo a otras personas más, y se va a multiplicar el conocimiento. ¿Y saben una cosa? En la medida en que compartimos con otro, Dios nos va a dar más. La fuente de bendición de Dios no se va a parar, no se va a detener, y todo el tiempo va a crecer, y vamos cada día a ser mejores. ¿Amén? Muy bien. Miren ustedes lo que ocurre con estos 2 mares. El mar Muerto
y el mar de Galilea. ¿Lo están viendo ahí? Los dos mares reciben agua del río Jordán y otros afluentes, pero a diferencia del mar de Galilea, que el mar de Galilea reparte sus aguas, salen ríos, salen afluentes de allí, el mar muerto no comparte sus aguas. El mar muerto es como un pozo, porque está en la depresión más grande del mundo, en un hueco, y recibe el agua y recibe el agua, y el agua se queda allí, se estanca allí y no avanza. Y miren las dos condiciones. El mar muerto está seco, no hay vida a su alrededor, no se nota vida en ninguna parte, pero ¿ustedes notan la diferencia con el mar de Galilea? Porque en la medida en que nosotros damos, recibimos. Y no solamente eso, así como está el mar de Galilea lleno de vida, así Dios quiere que esté la vida del cristiano que comparte lo que recibe. El propósito de Dios es que tú puedas compartir lo que tienes. El propósito de Dios es que tú puedas embellecer tu vida con el acto de dar, de dar, de dar. Porque en la medida en que damos, recibimos bendiciones de lo alto. Miren qué belleza, la diferencia es notoria. Y de esa misma manera, el que no dio, el que enterró su talento, se secó, se murió. Pero el que comparte abundantemente recibe bendiciones abundantes de Dios. Bien, mire, con la Biblia pasa lo mismo. La Biblia es la fuente de agua de vida y cuando la recibimos necesitamos compartirla con otro. No es que vamos a repartir el libro solamente, vamos a repartir el conocimiento que Dios nos da a través de su palabra. El discípulo del Señor es el que escoge el manjar de la palabra de Dios, se alimenta y comparte con los demás. Cuando nosotros recibimos de la palabra de Dios y compartimos con otro, miren, yo puedo decir que nosotros somos los más beneficiados, porque nos enriquecemos, nos fortalecemos, nos animamos, tenemos deseo de seguir avanzando. Vienen las pruebas y las bateamos, las derrotamos en el nombre del Señor Jesús y con la sangre del Cordero. Y entonces la Biblia me enseña que a través de ese proceso yo puedo ser una bendición. Pero ¿saben una cosa? Al que recibe y también hace lo mismo, de la misma manera. Eso es una cadena, es una fuente de bendición inagotable. Por eso la palabra de Dios tenemos que compartirla todos los días con las demás personas. Perdón. Bien, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ese texto bíblico nos dice claramente la razón por la cual nosotros necesitamos estudiar la Biblia. Necesitamos sacar tiempo para estudiar la Biblia, mis hermanos. Estamos tan ocupados que estamos abandonando esa práctica hermosa. Estamos abandonando, estamos descuidando el alimento espiritual. Y ustedes saben, en la medida que descuidamos el alimento espiritual, nos debilitamos. Nos enflaquecemos espiritualmente hablando y podemos perder la fuerza para vencer al enemigo. Miren ustedes, ok, anteriormente, y podemos decir esto con mucho conocimiento, anteriormente nosotros los adventistas pareciera que escudriñábamos más la Biblia. ¿Por qué? Porque usábamos la Biblia para defendernos siempre. Yo recuerdo, hermana Eunice, que anteriormente la gente nos tenía miedo porque nosotros éramos bíblicos y respondíamos con la Biblia, con un escrito está. Pero hoy en día, mis hermanos, qué tristeza. Hoy en día nos cogen las personas que medio repasan la Biblia por allí y que tienen algunas inclinaciones diferentes y nos sacuden y nos hacen quedar en ridículo. ¿Qué está pasando, mis hermanos? Hoy necesitamos volver a escudriñar la Biblia, a memorizar versículos. Yo recuerdo, hermana Eunice, menciono a la hermana Eunice porque ella sabe que en las iglesias de los pueblos nosotros nos aprendíamos, mis hermanos, los 365 versículos de la matutina. Y el 31 de diciembre los teníamos que decir todos. Y ustedes saben lo que significa eso.
Y yo creo que todos los versículos que me he aprendido en la vida me los aprendí en esa época. Porque después el Señor tiene que prepararse, tiene que estudiar, tiene que investigar, tiene que aprender para poder enseñar, para poder compartir con otro. Hoy somos discípulos de Jesús, tenemos el gran reto de ser guiados, educados y entrenados por la palabra de Dios. Necesitamos, mis hermanos, hacerlo. Y Jesús dijo, ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios nos ayudará a vencer. Y miren, hermanos, hoy tenemos todas las alternativas habidas y por haber. Hoy tenemos la Biblia del bebé, tenemos la Biblia del niño, tenemos la Biblia de la niña, tenemos la Biblia del adolescente, tenemos la Biblia de la mujer, tenemos la Biblia del anciano, tenemos la Biblia del predicador, tenemos la Biblia del pastor, tenemos Biblia de diferentes clases. Tenemos la Biblia hablada, la Biblia dramatizada, la tenemos en el computador, la tenemos en el celular, la podemos compartir por WhatsApp, la podemos repartir a cualquier persona. Y hoy tenemos toda la facilidad de tener la Biblia y poco la estudiamos. Con todas las alternativas. Pero tristemente, poco estamos estudiando la palabra de Dios. Parece que las pilas de esto nos está fallando. Ok. Cada discípulo debe saber que Jesús es la fuente de todo conocimiento y que nos dio ejemplos. Saben ustedes, el Señor Jesús siempre siempre usó las Sagradas Escrituras. En todo momento estaba echando mano de la palabra de Dios, de la palabra escrita. El Señor sabía que esa es palabra de Dios. Saben, mis hermanos, ¿qué tal que nosotros siempre respondamos con un escrito está? De seguro que nuestro mensaje, nuestro argumento no va a ser débil, va a ser poderoso. Porque cuando nosotros logramos entender muy bien lo que dice la Biblia y podamos ayudar, mostrar la luz a otro, ellos van a ver el camino. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando yo tengo la Biblia, yo tengo la lámpara. Y cuando yo puedo alumbrar el camino de las personas que iban por el camino equivocado, el camino errado, van a ver el camino, van a identificar el verdadero camino, porque hay muchos caminos. Pero el verdadero camino lo identificamos a través de la palabra de Dios. Bien, Jesús demostró, miren qué demostró Jesús. Jesús demostró que conocía las Sagradas Escrituras, las cuales usó siempre de manera adecuada, precisa y necesaria, ¿cierto? Contra las tentaciones. Y también dice que nos recomienda como discípulos que las usemos hoy contra los ataques de Satanás. La palabra de Dios es la fuente de vida. La palabra de Dios es la fuente de conocimiento y sabiduría. La palabra de Dios es la fuente de solución de nuestros problemas. La palabra de Dios tiene esperanza para todo ser humano. La palabra de Dios es la fortaleza en medio de los ataques de Satanás. La palabra de Dios es el arma más poderosa en las manos del cristiano. Así que, mis hermanos, el discípulo, el verdadero discípulo del Señor Jesús, debe saber usar la espada, que es la palabra de Dios. Debe tener la antorcha en la mano y encenderla, porque una antorcha apagada no sirve para nada, pero debe encenderla. ¿De acuerdo? Ya el tiempo se nos acabó, ¿cierto? Vamos a terminar. Así que dice aquí, los discípulos modernos del Salvador deben aprender a integrar las Sagradas Escrituras con su ministerio de servicio y con las actividades diarias. Nosotros tenemos que aprender a trabajar con una mano y con la otra predicar. Necesitamos hacer la misión, cumplir la tarea, porque estamos en tiempos difíciles, pero necesitamos ir mezclando la palabra de Dios en todo lo que hagamos, en la enseñanza, en la instrucción, en todo lo que podamos, mis hermanos, para la gloria del Señor. Avanzamos aquí rápido, que no nos deja este aparatico. Bueno, miren ustedes, la Biblia nos ayuda a conocer mejor a Jesús, porque Él hizo
por lo que Él hizo por nosotros. Si nosotros queremos conocer más a Jesús, necesitamos abrir las Sagradas Escrituras. Ya el texto bíblico lo dijo, ¿cierto? Que escudriñemos las Escrituras. El mismo Jesús lo dijo. Y mira lo que dice aquí, el consejo sobre la hora de la escuela sabática. Escudriñar las Escrituras fue el mandato del Maestro. Muchos han perdido gran beneficio por haber descuidado este deber. Así que hemos perdido oportunidades maravillosas de recibir la bendición de Dios por descuidarlo. Ahora que nosotros conocemos la trascendencia de la Biblia y su importancia en la vida de los cristianos, entendemos por qué es tan valioso en el cumplimiento de la misión y en la vida del discípulo del Señor. Es importante que nosotros tengamos presente que la palabra de Dios es una herramienta básica para cumplir la misión. Dice, como discípulos del Maestro debemos nosotros aprender a usar bien la palabra de verdad. El apóstol Pablo lo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Así que mis hermanos, terminamos diciendo esto. Es una fuente inagotable de sabiduría, de amor, de corrección, de salud, de salvación, de paz, de bienestar y de riqueza. La palabra de Dios, Jesús dijo, que es la perla de gran precio, es el tesoro más grande que nosotros podemos alcanzar. Jesús necesita hoy que tú seas un discípulo, y el discípulo que Dios quiere capacitar y usar y ya esta es la última presentación. Y si cumplimos con la misión del discipulado trayendo otra persona a Jesús, tendremos una corona llena de estrellas. Traté de buscar ahí en la internet la corona que tuviera más estrellas y mírenla ahí. Imagínense ustedes, hermanas, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, ya me están acosando aquí, disculpe. La corona llena de estrellas son las almas que vamos a traer a los pies de Jesús. Como discípulo de Cristo, necesitamos ponernos en sus manos para que nuestra corona que vamos a recibir del Maestro sea llena de estrellas. Hermanos, Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Vamos a seguir con la programación, que el Señor nos siga bendiciendo.